Hola a todos, gracias por dedicar tiempo para seguir el canal. Hoy vamos a explorar una historia llena de drama, no solo sobre el divorcio, sino también sobre la traición, la confianza rota y un momento decisivo que cambiará todo. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que le entregaste tu corazón solo para descubrir que era solo una pieza en su juego? Esa es la historia de Ye. En el día del juicio todo parecía estar en manos de Thuy. Ella creía que Ye aún sentía algo, que él firmaría los papeles sin dudar. Pero Thuy no sabía que Ye ya lo sabía todo. Sin gritar, sin enfado, él decidió esperar el momento adecuado. ¿Dejará Ye que todo siga según el plan de Thuy o hará un giro inesperado en el tribunal? ¿Y qué pasará después de la puerta del tribunal? ¿Encontrará Ye una nueva vida o se enfrentará a otro capítulo doloroso? Esta historia acaba de comenzar. Y si tienes curiosidad por saber qué sucederá a continuación, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque la próxima parte seguro que te mantendrá pegado a la pantalla. Esta historia comienza cuando Ye entra al tribunal con el corazón completamente decidido a dejarlo ir. La sala estaba en silencio, cada trazo del bolígrafo sobre el papel parecía marcar un final. Todos los trámites ya se habían completado, y cuando Ye se levantó, su mirada ya no mostraba emoción alguna. Señaló el montón de papeles sobre la mesa, el testimonio de una relación muerta. «Mañana te esperaré en el tribunal», dijo Ye con voz áspera, como si cada palabra fuera arrancada de un dolor congelado. Thuy miraba los papeles, sus ojos llenos de ira, como si quisiera quemarlos. Se dio la vuelta a cada paso, sentía como una herida en su corazón. Los viejos recuerdos volvieron, los días felices ahora solo eran cicatrices. No había espacio para la debilidad ni oportunidad para el perdón. Se dijo a sí misma: no importa lo que pase, no dejaré que él y ella sean felices. Cuando Thuy regresó a casa, una atmósfera fría lo invadió todo. Su madre levantó la vista, sus ojos llenos de preocupación. «¿Dónde has estado todo el día?», preguntó con voz suave pero cargada de inquietud. Thuy no respondió, solo se sentó en silencio con la cabeza agachada, murmurando: «Mamá, estoy tan cansada, tan...». La madre de Thuy se acercó lentamente con una mirada llena de dudas. «¿Has visto a Ye? Él te ama. Solo quiere que todo vuelva a ser como antes». Esas palabras fueron como una cuchillada en una herida aún abierta. Thuy levantó la cabeza, sus ojos ardían como una llama reprimida demasiado tiempo. «Mamá, no hables más de él. Él ya no pertenece a esta casa». La voz de Thuy estaba fría, cortando el aire como el viento helado del invierno. La habitación estaba sumida en un silencio abrumador. Cada respiración parecía más difícil. La madre de Thuy estaba allí, su mirada llena de lágrimas que aún no habían caído. No era reproche, sino impotencia al ver a su hija atrapada en su propio dolor. «Has estado fuera mucho tiempo». Su voz era suave pero ahogada. «Me duele pensar en Ye. Él te buscó, te esperó. Solo quería que lo aceptaras, pero tú lo rechazaste. No quiero que vivas sola toda tu vida». Thuy miraba hacia otro lado, sus labios temblaban como si fuera a decir algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Pero no podía ser débil. «No soy débil», se dijo a sí misma. «Ella no soy yo y ella ya no es». Se levantó y comenzó a caminar. Pero justo cuando estaba a punto de salir, la voz de su madre sonó temblorosa, como si ya no tuviera fuerzas para seguir. «Thuy no puedes seguir negando la verdad, debes enfrentarte a ella». Esas palabras fueron como una bofetada que detuvo a Thuy en medio de su paso. Se quedó allí con la espalda hacia la puerta, sus ojos llenos de lágrimas que aún no caían. Afuera, el viento soplaba a través de la rendija de la puerta, trayendo el frío que calaba hasta los huesos. Thuy no se dio la vuelta, siguió caminando.
Tal vez esto no era un final, sino solo una coma en un largo viaje lleno de heridas. Caminó hacia la oscuridad, llevando consigo los pedazos rotos de su dolor como polvo esperando arder. Detrás de ella, su madre la observaba el corazón roto sin saber qué hacer para detener la pérdida que estaba ocurriendo, pero entendió algo con claridad. A veces la batalla más grande no es luchar contra los demás, sino contra uno mismo. Y esa noche Tui comenzaba una nueva batalla. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol atravesaron la ventana, la pequeña casa se llenó de una luz suave pero aún así fría. Un silencio envolvía el lugar, como si todo estuviera conteniendo la respiración esperando la tormenta que se avecinaba. Jota estaba frente al espejo, ajustándose el cuello de su camisa blanca. Cada pliegue ya estaba perfectamente planchado. El traje negro que llevaba puesto le quedaba a la perfección, pero esa perfección solo lo hacía sentirse más solo. No era una preparación para un día de trabajo, sino para un juicio, para la despedida final, para el final que había sido decidido mucho tiempo atrás. Suspiró mirándose en el reflejo, la luz iluminando su rostro, reflejando la frialdad forjada a lo largo de los años. Aunque las huellas del cansancio no podían ocultarse, su determinación era más clara que nunca. Hoy será el último día. Su voz sonó suave como una advertencia, una promesa que él mismo se había hecho. Detrás de él, la puerta se abrió. Huyen estaba allí con un suéter delgado, mirándolo con los ojos llenos de preocupación, pero también con una inexplicable confianza en el hombre que ella había elegido. A pesar de la tormenta que se avecinaba, ella confiaba en él. Él sonrió débilmente, una sonrisa forzada más que sincera. Se acercó y tomó su mano. «¿Confías en mí, Huyen?» Su voz sonaba firme, más segura que la sensación que sentía por dentro. Su mirada era aguda, pero en lo más profundo había una determinación de proteger a los suyos. Pase lo que pase, no dejaré que ella gane. Huyen lo miró, sus ojos brillaron con la luz de la mañana. Asintió, pero la punta de su nariz se puso roja. No porque no confiara en él, sino porque tenía miedo. «Tengo miedo», dijo su voz temblorosa, como si estuviera luchando por contener sus emociones. «Tengo miedo de que ella no nos deje en paz. Tengo miedo de que ella te haga daño otra vez». Él no respondió de inmediato. La abrazó rodeando su cuerpo pequeño con sus brazos, sintiendo su respiración entrecortada, su corazón latiendo con fuerza como si quisiera escapar. El momento en que él abrazó a Huyen-ye, sintió que su propio corazón también temblaba. Pero tenía que ser fuerte por Huyen, por Maya y tal vez por sí mismo. «Todo está listo». Su voz sonaba profunda pero llena de determinación, cada palabra cayendo como un peso. «Todos los papeles, las pruebas, todo está aquí». Miró hacia la cama donde Maya la pequeña dormía profundamente abrazada a su osito de peluche. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas bajo la luz de la mañana, una escena extrañamente reconfortante. Suspiró, una ligera suavidad apareció en su mirada. «Te protegeré a ti y a Maya. Nadie podrá hacernos daño otra vez». Huyen no respondió, solo se apoyó en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. Aunque no rápido ni fuerte, era una certeza en la que podía aferrarse. Afuera, la suave brisa de la mañana movía las ramas de los árboles. La vida afuera seguía como cualquier otro día, solo aquellos en esa habitación sabían que hoy era un día diferente. Huyen levantó la cabeza sonriendo débilmente, aunque esa sonrisa no era completa. «Comamos algo, ya lo tengo preparado. Luego llevaré a Maya a la escuela. Después te esperaré». «No es necesario». Ye negó con la cabeza con firmeza. «Tengo que ir al tribunal. Es hora. Todo terminará hoy». Esas palabras hicieron que el corazón de Huyen cayera al abismo. Ella no lo detuvo, solo dio un paso atrás, dándole espacio para irse.
Tomó las llaves del coche y abrió la puerta dándose vuelta para mirarlo una última vez. Su mirada parecía querer grabar esa imagen, la última acción de apoyo antes de enfrentar la tormenta. Luego salió. El sonido del motor rompió el silencio de la mañana, resonando hasta desvanecerse cuando el coche se alejó. Huyen se quedó junto a la ventana mirando hasta que ya no pudo verlo, dejando solo el cielo cubierto por la niebla. Colocó su mano sobre su pecho, sintiendo cómo su corazón latía con más fuerza. «Él tiene que ganar», se dijo a sí misma susurrando como una oración. «Esta vez tiene que ganar». Aunque el cielo seguía claro en su corazón, la tormenta ya había comenzado. Esa mañana la luz suave de los primeros rayos del sol atravesó la ventana, pero no pudo llegar a la oscuridad de la habitación, donde Thuy estaba frente al espejo. Sus ojos ya no contenían el dolor de una mujer que se encontraba al borde de un matrimonio a punto de terminar. En su lugar había frialdad, dureza afilada, como si todo lo que ocurriera esa mañana fuera solo una parte de un plan trazado desde hace tiempo. Se miró en el espejo no para ocultar sus emociones, sino para comprobar la perfección de su actuación. Las arrugas de su rostro se alisaron en una sonrisa lo suficientemente suave para que el tribunal creyera que había sufrido mucho. No era una expresión genuina, solo la última máscara antes de que cayera el telón de una obra que había durado años. Sobre la mesa los papeles estaban cuidadosamente ordenados. No eran pruebas de un matrimonio roto, sino herramientas para debilitar al hombre que la había amado. Ella había preparado cada detalle, cada declaración, cada silencio. Todo estaba calculado para herir a Ye, para hacerlo sufrir tanto como fuera posible, pero sin darle la oportunidad de defenderse. Thuy, sin pensarlo, tomó su anillo de bodas, lo giró unas veces y lo colocó sobre la mesa sin dudar. El matrimonio con él nunca fue un vínculo, solo una herramienta. Y ahora esa herramienta debía ser desechada. El teléfono vibró. Un mensaje de Ye. Llega a la hora acordada. Recuerda lo que hemos acordado. Thuy sonrió ligeramente. Ye confiaba en ella. Creía que estaban en el mismo bando, pero qué ingenuo. No respondió de inmediato. Abrió el cajón, sacó los pendientes, un regalo que él le había dado en su primer aniversario de bodas. Tal vez, si lo hubiera amado de verdad en ese momento, las cosas habrían sido diferentes. Pero para Thuy nunca se trató de emociones, sino de control. Cuanto más la amaba, más fácil era destruirlo. Thuy se levantó, ajustó el cuello de su camisa y salió de la habitación. Su madre la esperaba en el pasillo con una mirada llena de dudas. ¿Estás segura? Después de todo, él es tu esposo. Thuy se detuvo un momento, respiró hondo y respondió: Él es mi esposo. Esto tiene que terminar así. Sin decir una palabra más, Thuy comenzó a caminar. Su espalda erguida a cada paso resonaba sobre el suelo de baldosas, como el ritmo de una sentencia que ya había sido dictada. No era una sentencia del tribunal, sino la sentencia que ella misma había impuesto al hombre que había creído en sus mentiras. Afuera, el sol brillaba con fuerza, pero para Thuy, la luz solo era la capa superficial de una obra de teatro. Ella era la protagonista y también quien bajaría el telón. En el patio del tribunal, el aire estaba frío, como si estuviera empapado con el sabor de la separación. Aunque no llovía, las nubes grises cubrían el cielo como si quisieran advertir sobre algo siniestro. Los pasos apresurados sobre las escaleras de piedra resonaban, pero entre todo eso, había dos personas que no buscaban justicia, sino que se enfrentaban en el último día de una relación, cada uno con un propósito diferente.
J llegó primero saliendo del coche negro, ajustándose el botón del abrigo como si quisiera esconder una parte de sus emociones. En su mano llevaba un portafolios cuidadosamente preparado hasta el último detalle. Cada paso suyo era seguro, pero si prestabas atención, notarías una ligera inclinación como si su corazón estuviera llevando el peso de todas las expectativas que él mismo se había impuesto. Miró hacia la puerta del tribunal, suspiró y se dijo a sí mismo: hoy tiene que terminar todo. Tengo que ser fuerte por Huyen, por el futuro. El sonido de unos tacones resonó desde atrás. Él se giró. Allí estaba Tui. Caminaba despacio con su apariencia perfecta, el cabello cayendo suavemente y un conjunto oscuro que reflejaba una elegancia serena. Parecía una mujer herida pero no derrotada. Si no conocieras la historia detrás, pensarías que ella era la víctima en este divorcio. J asintió tratando de mantener una actitud cortés. ¿Ya está aquí? Su voz era neutral, pero había una ligera vacilación. Todavía no se acostumbraba a hablar con la mujer que una vez fue su esposa, ahora una extraña. Tui sonrió levemente, una sonrisa justa, ni amigable ni fría. Sí, hoy probablemente será rápido. Sus palabras se desvanecieron en el aire, pero en sus ojos había una quietud que le dificultaba a él adivinar. J no se dio cuenta. Pensó que era aceptación de soltar, que ella estaba cansada, que había soportado lo suficiente. No sabía que lo que veía era solo un cálculo, un plan que ya estaba trazado. Tui bajó la cabeza ajustándose la parte del abrigo. Un gesto pequeño pero suficiente para hacer que sus dedos se apretaran. Todo estaba listo. Hoy ella no solo vino para firmar los papeles. Vino para terminar todo de una manera que él nunca olvidará. Antes de entrar, Ye soltó una frase, su mirada llena de algo que rozaba la lástima. Al final, gracias por aceptar terminar todo de manera pacífica. Tui se detuvo, se giró para enfrentarse a él. Su sonrisa seguía en su rostro, pero sus ojos estaban más afilados con algo profundo dentro. Y todo se aclarará pronto. Su voz era suave, pero si alguien escuchaba atentamente podría sentir el viento helado tras cada palabra. Pero J no lo notó. Solo asintió aliviado pensando que finalmente todo se había resuelto. Ambos entraron en la sala del tribunal. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic frío. Dentro, la luz blanca iluminaba la mesa larga donde los papeles del divorcio estaban dispuestos como una sentencia ya decidida. El juez aún no había llegado. El abogado de Ye estaba sentado en silencio en una esquina, mientras Tui se sentaba tranquilamente, sus ojos centrados en el expediente más grueso de lo que había imaginado. J estaba sentado al otro lado, ajeno a todo. No sabía que ese expediente contenía más que papeles de divorcio, sino algo que lo haría preguntarse por primera vez en su vida si había amado a la persona equivocada o si simplemente amó de la manera equivocada. La distancia entre ellos era solo una mesa, pero en ese momento parecía que un abismo se abría, y solo una persona se daba cuenta de ello. Esa persona era Tui. La sala estaba en silencio mientras el juez leía la propuesta de división de bienes. El aire era denso, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. El juez leyó con calma: la señora Nguyen Thi Tui solicita la propiedad exclusiva de la casa sin división. Ye miró hacia arriba. A partir de ese momento el tiempo pareció detenerse. El sonido de los papeles siendo movidos por el abogado de Tui era bajo, pero suficiente para que todos en la sala sintieran la presión. Tui seguía sentada a espalda recta, su mano descansando suavemente sobre la mesa. Su expresión era casi fría, sin ningún signo de emoción. No miró a Ye, inmediatamente solo inclinó ligeramente la cabeza, como si esperara una reacción de él. Una sonrisa tenue, afilada como una cuchilla, apareció en su rostro. Ye no reaccionó de inmediato, solo dejó caer lentamente su pluma sobre la mesa, con una mirada calmada casi extraña. Eso hizo que Tui frunciera ligeramente el ceño.
El abogado de J se levantó con un expediente mucho más pequeño que el de Tui. «Señoría», dijo con voz firme pero moderada, «mi cliente está de acuerdo con el divorcio. Sin embargo, la división de bienes, especialmente la casa, no puede basarse en la información errónea que la señora Tui ha presentado». Tui se detuvo por un momento. «Errónea», repitió la palabra brillando en su mente. En un breve instante su mirada mostró una chispa de alerta y por primera vez desde que comenzó el juicio miró a Ye sin evitarlo. Tui sabía que él lo percibió pero no lo dijo. El abogado continuó leyendo el documento. «Mi cliente tiene pruebas de que toda la inversión en la construcción de la casa fue registrada como propiedad antes del matrimonio. Durante toda la convivencia, la señora Tui fue registrada como propietaria, pero no participó financieramente como ella había afirmado». Tui apretó suavemente su mano. Seguía sin mostrar emociones, pero sus uñas dejaban marcas profundas en su palma. El abogado de Ye continuó. «También tenemos registros de discusiones previas entre la señora Tui y algunas personas involucradas que muestran que ella planeaba transferir toda la propiedad a su nombre antes del divorcio». Un murmullo recorrió la sala. Tui miró a Ye. Esta vez, la indiferencia en su rostro desapareció. Se inclinó hacia adelante, su voz baja, lo suficientemente fuerte para que él la escuchara. «Siempre hago lo que quiero, Ye. Y hoy también lo haré». «¿Me has estado siguiendo?», preguntó Tui, su mirada afilada como un cuchillo. Ye no asintió ni negó, solo respondió con voz grave, cada palabra cayendo como una piedra. «Te amo, pero eso no significa que te dejaré destruirlo todo». Tui entrecerró los ojos. La furia creció en su pecho, el autocontrol comenzaba a romperse. Se inclinó hacia él susurrando, «¿Crees que has ganado?». Ye puso su mano sobre la mesa inclinándose ligeramente hacia ella, su mirada tranquila pero llena de dolor. «No, esto no es una cuestión de ganar o perder. Simplemente no quiero seguir siendo aprovechado por la mujer que alguna vez llamé esposa». El silencio llenó la sala. Tui no respondió, se reclinó en la silla, su mirada se oscureció. En ese momento se dio cuenta de que el plan en el que había confiado para forzar a Ye había fracasado. Pero lo más doloroso no era el fracaso, sino darse cuenta de que el hombre que había amado y manipulado ahora se había despertado y se había vuelto frío. El juez rompió el silencio. «Examinaremos la solicitud de división de bienes basada en los documentos proporcionados por el señor J. La sesión queda suspendida». Todos se levantaron. Tui se quedó sentada. J se fue sin mirar atrás. En la sala del tribunal solo quedaban los pasos y el sonido de la decisión de suspender la audiencia. Tui permaneció allí mirando la espalda de él. Ya no pensaba en ganar la casa, ya no pensaba en la victoria. La puerta de la sala del tribunal se cerró tras él con un clic frío, pero para Ye ese fue el sonido más hermoso que había escuchado. Después de tantos años de estancamiento, caminó por el pasillo donde la luz de la ventana iluminaba su rostro. Por primera vez en muchos años pudo sentir esa luz con claridad. El divorcio había terminado, los bienes se habían dividido de manera justa. Pero para él eso era libertad. Se quedó allí unos segundos, cerró los ojos y respiró hondo. Era como si una gran roca que le había aplastado el pecho durante años, finalmente se hubiera liberado. Los años de sufrimiento, cansancio, todo eso, ahora solo era una niebla que se desvanecía. Había terminado. Finalmente todo había terminado. Se lo dijo a sí mismo no para convencer a su mente, sino para asegurarse de que no estaba soñando. Su abogado se acercó y le puso la mano en el hombro. «¡Felicidades!». Ye respondió con una sonrisa sencilla pero sincera, una emoción que había olvidado que aún poseía. Salió del tribunal sin prisa, el cielo ahora más azul que nunca. Sus pasos eran ligeros, ya no había carga de esconderse o justificarse.
No miró atrás. Detrás de él, donde Tui seguía de pie en la sala del tribunal, ya no le pertenecía. El coche se detuvo frente a la casa. Esa casa desde hoy en adelante también le pertenecía por completo, no solo por la decisión legal, sino porque la persona que lo hizo querer regresar estaba allí. Huyen estaba en el porche aún con las manos mojadas por regar las plantas sin haber tenido tiempo de limpiarse. Ella solo lo miró, su mirada entrelazando alivio y preocupación. Ambos permanecieron en silencio durante unos segundos, pero en ese espacio había una comprensión silenciosa. J se acercó a ella, su rostro algo cansado, pero sus ojos brillaban con una paz evidente. «He vuelto», dijo su voz cálida como una afirmación. Huyen cerró los labios como si temiera que las lágrimas cayeran cuando hablara. «Entonces ya está, ¿verdad?», susurró. Él asintió, una ligera sonrisa apareció en su rostro. «Sí, desde hoy soy libre». Se detuvo un momento, su mirada recorrió a Huyen como si quisiera decir algo más importante. «Libre para estar con la persona que he elegido». Huyen no dijo nada más, solo levantó la mano y acarició suavemente su mejilla. Ese gesto tierno lo sorprendió. Él tomó su mano y la apretó suavemente. En la casa, el sonido de una risa infantil llenó el aire. Maya corría hacia ellos, sus ojos brillando al ver a Ye. «¡Papá ha vuelto!», exclamó. J se agachó y abrazó a la niña con fuerza. Esa sensación, la casa, la mujer que amaba el llamado de papá, tan puro, llenaron su corazón. Ya no había amargura ni resentimiento, solo una sensación cálida que se deslizaba suavemente como la luz suave de la tarde que entra por el porche. Miró a Huyen y sonrió sinceramente. «Gracias por esperarme». Huyen respondió, su voz temblando pero llena de amor. «Ahora ya no tienes que ir a ningún lado. Esta es tu casa». Él levantó la mirada hacia el cielo, donde el sol se estaba poniendo como un adiós, pero también abriendo un nuevo capítulo en su vida. El divorcio había terminado, pero para él hoy no era un final, sino una coma, el comienzo de una nueva historia. El viaje de Ye y Huyen apenas está comenzando, y los desafíos que les esperan aún son muchos. Han superado tormentas, pero ¿podrán el amor, el perdón y la determinación ayudarlos a reconstruir los fragmentos de su pasado? Cada paso que dan ahora no es solo una decisión personal, sino una conexión entre corazones que alguna vez sufrieron dolor y ahora buscan la paz. Con los giros en su historia no podemos evitar preguntarnos, ¿te identificas con la decisión de Ye? ¿O crees que Tui aún tiene la posibilidad de reconstruir su vida después de sus errores? En esta vida, ¿el perdón realmente puede sanar todas las heridas o solo es una parte del juego del poder? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Sientes que el cambio en los personajes es algo necesario? ¿Realmente merecen un final feliz o la vida continuará desafiándolos? Nos encantaría conocer tus pensamientos y emociones. No olvides dar like si realmente te ha interesado esta historia y suscríbete al canal para seguir los próximos episodios llenos de drama. Gracias por seguirnos y regresaremos con más historias emocionantes pronto.